De los temores más recurrentes en las historias que llegan a nuestros consultorios está definitivamente el sentir que no somos suficientes para el amor o para una persona. Imagínate qué difícil debe ser un temor que cultivas desde niño cuando nada de lo que hacías era suficiente para satisfacer a tu papá o a tu mamá o a la figura de poder que en ese momento existía para ti. Es difícil darle gusto a alguien, por ejemplo, pensando en los padres que son sumamente controladores o perfeccionistas, que exigen mucho de sus hijos. Es muy difícil, pero ¿sabes qué es más difícil, Fer? Las consecuencias que esto trae a la hora de relacionarnos afectivamente con alguien más, alguien que no ha sido de nuestra familia, pero sobre todo alguien que no conoce nuestra historia, no sabe lo difícil que fue convivir con papá, que nos exigía a lo mejor estudiar una carrera en particular, o lo difícil que fue convivir con mamá, que era sumamente perfeccionista en las cosas de la casa, y que cuando tú llegas a conocer a alguien que no conoce tu historia piensa, bueno, pero a esta persona ¿qué le pasa? Está loco, está loca. Es demasiado exagerado en los detalles y ¿por qué siempre vive disculpándose por todo como si no fuera suficiente su presencia? Y empezamos a querer regalarnos y nos fragmentamos en situaciones en las cuales no nos damos cuenta que siempre estamos queriendo dar más a la persona. ¿Por qué? Porque sentimos que cualquier otra persona puede valer más que nosotros y empezamos, en el caso de las mujeres, a querer apapacharlo como si fuera nuestro hijo, a querer consentirlo como si fuera nuestro bebé, a querer tratarlo como si nosotras tuviéramos que suplir todas sus necesidades, y eso es sumamente desgastante. Alguna vez me preguntaron cómo identificar si yo soy una persona que no se siente suficiente, y puse un ejemplo muy sencillo. Les pedí que pensaran si estuvieran en una habitación con gente que no les es sumamente grata, ¿tú qué harías estando ahí? ¿Decidirías quedarte o preferirías simplemente salirte para no sentirte incómodo? En muchas ocasiones las personas que deciden salirse creen que no son suficientemente fuertes o guerreras, que no son lo suficiente para poder entablar una relación con alguien más dentro de esa habitación. Por eso siempre optamos por huir. Es algo así como sentirnos inadaptados socialmente y pensar que los demás nos van a juzgar por aquello que nos hace falta, como siempre lo hicieron en un momento dado nuestros padres o nuestros cuidadores. No está suficientemente bien arreglado el cuarto, no lo has hecho tan bien como lo esperaba, puedes corregir esto, te das cuenta de tus errores y te enfocas en aquello que es lo que no está bien, en lugar de enfocarte en aquello que estás haciendo de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu esfuerzo. ¿Qué error cometemos los padres cuando juzgamos tan duramente a los hijos pensando que los estamos educando bien y solo les sembramos ese sentimiento de que no son suficientes para nosotros? Y en algún momento estaría bien la exigencia si viniera acompañado también del reconocimiento de todos los logros. A veces solamente nos quedamos en la primera parte, pero por eso creo que uno es importante que mire en el espejo y que se dé cuenta de que habrá cosas en las que no somos buenos, pero habrá otras en las que somos maravillosos y hay que explotar más estas y hay que concentrarnos más en ellas. Y ahora que hablas de mirarse en el espejo, también tenemos que observar que las cualidades que tenemos ahora son muy diferentes a las que teníamos entonces, porque inconscientemente tal vez nos hemos vuelto igual de rígidos que eran nuestros padres. Esta frase de lo que te choca te checa termina aplicando muy bien en este caso, y tal vez estás siendo tan demandante contigo mismo y con los que están alrededor que la insatisfacción se apodera de ti y vives una vida de frustración y amargura. ¿Y sabes a qué signos del zodiaco les pasa más, Yudiel? Me gustaría saberlo mucho. A los signos fijos. Ahí está Tauro con esa rigidez de que siempre piensa que los demás le están juzgando demasiado fuerte. Está Escorpión con esta sensación de poder hacerlo aún mejor pese a que ya ha superado todos sus límites. También se encuentra Leo, que siempre siente que no es suficiente lo que está aportando al mundo y que él debe brillar más que el sol. Y por último, Acuario, que siempre tiene la necesidad de dar más y más porque siente que cualquier otra persona podría llegar y quitarle su lugar. Estos signos son sumamente rígidos y les cuesta tanto trabajo flexibilizarse que en ocasiones simple y sencillamente prefieren abandonar que seguir en la lucha. Si tú eres una de esas personas que se ha sentido que no es suficiente para algo o para alguien, lo que tienes que hacer es pensar que no tienes que ser suficiente para todo. Hay cosas para las que eres bueno y hay otras para las que no. Tienes que saber identificarlas porque si no vas a vivir frustrado toda tu vida. Relájate, disfruta la vida y claro que todos los días puedes irte perfeccionando más y más. Y este deseo es muy justo. Para aquellas personas que les gusta la autosuperación dirán, me estás hablando de los mediocres. Pero no, son cosas diferentes. Aquella persona que tiene esta propia exigencia y que siempre piensa, ok, ya lo hice bien. ¿Y cómo puedo mejorarlo? También tiene sus puntos positivos cuando canalizas esta obsesión en tu trabajo y en resultados que tienen que ver con cosas abstractas. Pero cuando tiene que ver con los sentimientos, recuerda que nada tiene por
por qué ser medido. Tú eres una persona que tienes la capacidad de amar ilimitadamente y de ser amado ilimitadamente también. ¿Recuerdas cuando eras niño y a lo mejor pedías en una casa ajena un dulce o un juguete y qué te decía mamá o papá? No estés pidiendo nada, o simplemente es no, ya no puedo darte más, ya no pidas más. A veces estos pensamientos nos quedan ahora ya de grandes y piensa, quizás no nada más esto sucede en el amor, también sucede cuando vas a pedir empleo, cuando crees que ese trabajo no va a ser para ti, porque probablemente no lo mereces, o porque quizás sientes que no puedes pedir más de lo que te están ofreciendo. Pero ¿qué pasa cuando encuentras la solución, cuando quitas todos esos tabús, cuando después de una buena terapia, una buena sesión, empiezas a relajarte y a disfrutar cada momento y te das cuenta que de todos modos vives con ese sentimiento y canalizarlo en un objetivo positivo te puede llevar a la superación, pero ya no a la frustración que sentías cuando eras pequeño? Piensa que si hoy no tienes algo, quizá no es porque no seas suficiente para tenerlo, o que si una persona no te quiere o no está contigo, quizá no es porque no merezcas su amor. Quizá lo que tienes que pensar es que si hoy no tienes eso o ese, no lo tienes porque no eres capaz de sentir que lo mereces. Y entonces la evolución sería: cambia el pensamiento, cambia el sentimiento y cambiará tu realidad.